Llegamos ahora a nuestro tercer día de esta Semana Social Nacional por el 50 aniversario de la Comisión Episcopal de Acción Social, en el marco también del 50 aniversario del término del Concilio Vaticano II. Bien, el tema que nos convoca en estos días es el tema del diálogo para la inclusión social y la construcción de paz. Entonces, de una vez invitaría a los miembros del panel. Ya se encuentra sentado el señor Jürgen Huber. Pediría que se acerque el doctor Carlos Eduardo Ferrer, la señorita Dina Socorro Ananco Aguananchi y el doctor Ricardo Moro. Y una de las cosas comunes que nos ha pasado a la humanidad en este proceso de globalización ha sido este fenómeno de la exclusión. Estamos hablando de inclusión porque se ha producido un fenómeno que era absolutamente desconocido. Nosotros conocíamos muchas formas de injusticia, conocíamos muchas formas de explotación, conocíamos la marginación, pero este fenómeno es nuevo y realmente es peor que todo lo anterior. Porque aún en los procesos esclavistas había una cierta consideración por el hombre que era esclavo. Aunque sea de la peor manera, ese hombre tenía un valor económico. Ese hombre era una propiedad de alguien. Terrible lo que estoy diciendo, pero era considerado. Pero en el proceso de exclusión, la desconsideración por el hombre es absoluta. Decisiones y omisiones de hombres de nuestro siglo han provocado que millones de otros hermanos queden afuera de la historia, queden afuera de este mundo que vivimos. Y han decidido que queden afuera definitivamente. Por eso Francisco dice descartables, desechables. Porque la intención es que queden fuera definitivamente. Es decir, de la marginación se podía volver, de la exclusión es casi imposible volver, salvo que, y ahora trataremos de explicar. A eso se ha agregado otro fenómeno, que es el fenómeno de la fragmentación social. El fenómeno de la exclusión ha provocado en la sociedad una sensación de riesgo, una sensación de debilidad, de impotencia, una sensación de miedo. De un miedo que está en algún lugar del cerebro o del corazón, porque de alguna forma todo el mundo piensa que puede estar expuesto a este proceso de exclusión. Que no es que le pasó a algunos y a otros no nos va a pasar, nos puede pasar. Y esta es la perversión con la cual se ha pensado este proceso, porque de esta manera y con la amenaza de este riesgo, se ha generado un proceso de sojuzgamiento del conjunto de la humanidad. En representación de Marisol Pérez Pello, Gabriela Neira Hidalgo nos va a exponer. Un aplauso para ella. Buenas noches a todas y todos. Siendo el tema desafíos para la construcción de la paz en el Perú y el mundo, existen consideramos tres aspectos importantes a resaltar. Uno, el antecedente de la Gaudium como constitución pastoral en la que se inspira la creación del SER hace 50 años. En segundo lugar, la situación actual del Perú de un post-conflicto de lo que hemos vivido con el terrorismo en las décadas de los 80s, 90s y la situación actual de los conflictos sociales que vivimos. Y en tercer lugar, el Perú en el contexto internacional
de la paz quebrantada en el mundo que vivimos hoy. En referencia al primer aspecto, la congresista citaba dos párrafos de la Gaudium que muchos de nosotros conocemos, pero lo quería resaltar precisamente por el tema que nos convoca. Y me permito leer. No puede entenderse la paz en la tierra si no se garantiza el bien de las personas y si los hombres, mujeres, no comunican entre sí espontáneamente y con confianza la riqueza de su espíritu y de su ingenio. Para construir la paz son absolutamente imprescindibles la firme voluntad de respetar a los hombres y pueblos, así como su dignidad y el continuo ejercicio de la fraternidad. Entonces, la paz se convierte también en un fruto de amor que sobrepasa los límites de la justicia. Y como segundo párrafo, resalta el siguiente. Motivados en este mismo espíritu, se refiere el Gaudium al espíritu del amor de Cristo infundido en el corazón de los hombres, no podemos elevar a quienes, renunciando a la actuación violenta en la vindicación de sus derechos, recurren a medios de defensa que por otro lado están al alcance incluso de los más débiles, con tal de que se pueda hacer sin lesionar los derechos y obligaciones de los demás o de la comunidad. En resumen, lo que se trata de resaltar es que para que la paz se dé, es necesario el respeto y promoción de los derechos fundamentales. Y además que su reivindicación, el proceso de su reivindicación, no se incurra precisamente en la violencia y en la violación de los mismos. Les acabo de saludar en mi lengua de Guampí y bueno, me presentaron como Aguajún, pero yo también soy Guampí, tengo de los pueblos porque mi papá es Aguajún y mi mamá Guampí, así que estoy en esa dinámica de presentarme por dos pueblos a veces. Me han pedido hablar, bueno, antes agradecer a SEAS por la invitación y es importante debatir ese tema que abarca mucho en el sentido de, o incluye a también las necesidades que tenemos nosotros los pueblos indígenas y porque se debate mucho qué aportan los pueblos indígenas en el crecimiento o en el desarrollo, tanto económico, social o político, ¿no? Yo quería comenzar reflexionando un poco de dónde vengo, ¿no? Mi pueblo, Aguajún, se caracteriza por ser un pueblo guerrero. Entonces, hablar de esa posición de la paz es para mí un desafío. A la vez es interesante, ¿no? Bueno, de repente, interesante en el sentido de que el pueblo Aguajún con el pueblo Guampí, que históricamente o tradicionalmente han sido pueblos enemigos, ahora se han unido, ¿no? Entonces, yo creo que es un ejemplo de cómo ellos resuelven sus conflictos en aras de construcción de la paz, ¿no? Los pueblos indígenas lo que siguen es el buen vivir, que en Guampí decimos Tarimat Pujut. ¿Y qué se entiende por el buen vivir? Tradicionalmente se entiende que el buen vivir es vivir en abundancia, ¿no? Abundancia en el sentido familiar, en el sentido de alimentación, en el sentido también espiritual. Lo tradicional resalta mucho la parte espiritual. Ahí podemos ver el tema del Waymaku, los sujetos Waymakus, los Pamuk, que son, digamos, los líderes del pueblo, los que guían
los antropólogos llaman los clanes, ¿no? A los grupos que tradicionalmente formaban y vivían tanto los Abajún y los Huantis. Yo veo, si puedo darle la impresión de una persona que se siente ahora un poco casi peruano y que quiere al Perú, aunque claro, viene desde fuera y tiene una educación, una mirada que se han formado fuera, es que raramente yo he visto una sociedad tan estratificada, ¿no? Tan estratificada. Y donde hay, si usted me lo permite, lo digo sin ninguna mala intención, obviamente, hay un racismo que es bien consistente, ¿no? Aunque no sea explícito, pero existe entre los grupos y existe también teniendo que ver con el color de la piel, ¿no? Me parece que como comunidad nacional, si usted me permite, uso la primera persona plural, compartimos una herencia violenta, que es uno de los elementos más marcantes, me parece, la identidad de la ciudad peruana hoy, ¿no? Y a mí me parece el desafío más importante. Probablemente no viene exclusivamente de la violencia política, pero está claro que el tiempo de la violencia política ha amplificado muy fuertemente esta dimensión de violencia. Y ahora nosotros heredamos este clima violento, ¿no? Que crea, visto que no es solucionado todavía, crea un potencial rencor, y visto que no es solucionado, no hablamos de esto. Nunca me ha pasado de vivir, de compartir un tiempo en una nación donde se había vivido un tiempo de conflicto como lo que se ha compartido en Perú y donde no se habla, sino en unos ambientes específicos que se ocupan de esto, pero si no del tema no se habla. Ahora me parece que hay un desafío muy importante y un riesgo muy importante, que es el tema de la injusticia o de la justicia ambiental, que puede generar violencia ambiental. O sea, exactamente el tema del territorio, el tema de la tierra, el tema de que otra vez es conectado a la idea del poder que excluye, o sea, de poder monopolizar la explotación de una parte de tierra. Esto crea dificultades, y usted lo sabe mucho mejor que yo. Y si no se maneja bien un proceso de reconciliación, el gobierno del proceso actual, el riesgo de regresar a un clima que no será tan sangrante como lo de antes, pero sí regresa a dividir, a herir las comunidades. Y ya ahora, donde hay inversión minera, hay comunidades en los últimos años se han dividido, con los líderes, por ejemplo, que intentan de hablar de un proceso participativo, de un cuidado del territorio, que son acusados por quien quiere explotarnos, diciendo estos son enemigos de la comunidad. Después pues quizás lo hacen desaparecer y dicen que se fue con la amante, cosas de ese tipo. Y estas son cosas potencialmente extremadamente peligrosas, yo creo. Entonces, si hay un desafío sobre el tema de la paz, yo no creo que sea el tema del terrorismo en Perú en este momento. O sea, son narcotraficantes, son terroristas, que estamos hablando. Es el tema del manejo del territorio, de la justicia ambiental, de una reconciliación que todavía falta en el país.